¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. La verdad es que para mí es estar nuevamente un placer con ustedes en este programa de Laboral en Serio. Hoy siendo 27 de junio, en punto de las 5 de la tarde con 1 minuto. Y hoy pues vamos a platicar en ausencia, me permito hacerles el comentario que me cedió la conducción el maestro Telésforo, ahí por algunas situaciones personales que tuvo. Pero realmente para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente. En la mañana dimos un curso y hoy pues vamos a platicar sobre temas importantes del domicilio fiscal. ¿Y qué domicilio fiscal? Pues el de los trabajadores, que es esencial hoy con todo el tema de la constancia. ¿Qué domicilio debo de poner ahora a la hora de que los doy de alta? ¿Qué obligaciones existen? Y particularmente las sanciones que desde mi punto de vista están interesantes. Y no nada más en la cuantía de un solo trabajador, sino ya en el acumulado. ¿Qué sanciones son las que pueden venir? Y evidentemente cuáles son las contingencias que se pueden venir por el tema de las multas. Y para este tema importante e interesante, nada más y nada menos me acompaña un buen amigo, un contador público, maestro también en Derecho Fiscal, que es mi estimado Eduardo Núñez Bautista. Mi estimado amigo, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Charlie, muchísimas gracias. Como siempre es un placer compartir foro contigo. Y también pues saludando al maestro Telésforo. Sabemos que por circunstancias personales no pudo asistir, pero le dejó el programa en excelentes manos, Charlie. Así que bienvenido también. Gracias mi estimado Eduardo. Y pues vamos a iniciar con este proceso, ¿no? de darle parteaguas a la charla. ¿Y qué tan importante hoy está siendo este tema del domicilio particularmente del trabajador? Ya dejemos el domicilio fiscal, el domicilio del trabajador. ¿Por qué está siendo tan importante, mi estimado Eduardo? ¿Y cuál sería tu primer concepto o primer comentario al respecto sobre esta situación? Fíjate, Charlie, que si compartieron por ahí una información precisamente en el grupo que tenemos, ¿no? Sí, claro. En donde veíamos que el presidente, el ejecutivo decía, bueno, pues si es tanta bronca quitar, sacar, tramitar la constancia de situación fiscal, pues hay que quitarla ya, ¿no? Sí, claro. Ojalá fuera así tan fácil, Charlie. Y también quiero comentar al respecto que se me hace algo de lo más preocupante, porque parece que solamente hablamos de tramitologías. Claro. No vemos el fondo de las cosas. Desde el momento en el que se empieza a suscitar el hecho del CFDI 4.0, la obligación de la constancia fiscal, yo lo vi desde un punto muy técnico. O sea, no es necesario tanta cosa. Mi primer comentario, Charlie, al respecto es el siguiente. Fíjate que si tú te fijas en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación en su fracción cuarta, bueno, pues es un requisito de los CFDI es establecer el código fiscal. ¿Sale? Claro. El código fiscal da nombre a quién se emite el CFDI. Así es. Perfecto. Ahora, el código postal. Hasta ahí nos podríamos quedar bien. Sin embargo, ya en la guía del llenado propiamente, en la versión 4.0, pues pareciera que sí, el domicilio fiscal es un requisito, lo que lo hace obligatorio. Claro. Hay sus asegúnes, pero ahorita entramos ya en temas de si hay defensa, si no hay defensa, qué podríamos hacer, cómo prevenir, etcétera, ¿vale? Y otra de las obligaciones, esa es para efectos del CFDI, para que no se nos vaya yendo. Una de las obligaciones es en el CFDI, artículo 29, fracción cuarta, en donde en el cuerpo del CFDI tiene que venir el código postal. Nos remitimos a la guía de llenado y ahí sí hacen obligatorio el domicilio fiscal. Claro. Vámonos ahora un poquito pero realmente a quiénes aplica esta parte, esta obligación. Entonces nos vamos al 27 del Código Fiscal de la Federación, nuevamente Código Fiscal, ya saben, todo es Código Fiscal de la Federación. En el apartado B, en donde dice, es obligación de los contribuyentes para efectos del SAT o de trámites ante el SAT, pues identificarse su situación fiscal y su domicilio fiscal. Así es. Entonces, ahí una pregunta que me hacían es, oye, ¿y esta obligación aplica, por ejemplo, para los trabajadores? Claro que sí, porque independientemente de que haya un tercero que tiene la potestad para retener y enterar tu impuesto, eres contribuyente. Claro. Entonces, sí, aplica también a los trabajadores. En ese orden de ideas, Charlie, yo te diría, desde mi perspectiva, y ahorita lo vamos a ir adaptando un poco más, ya vimos el 29, fracción cuarta, el 27 en su apartado B, y ahora nos vamos al 10 del Código Fiscal de la Federación. Así es.
Y ahí en el Código Fiscal de la Federación, amigo, viene precisamente, tratándose específicamente del tema que hoy nos reúne, es precisamente en dónde, Charlie, tú pensarías, como para ir rebotando, Sí, claro. cabe el domicilio fiscal de los trabajadores, porque acuérdate que hay un inciso A, una fracción 1, Claro. una fracción 2, o inciso B, perdón, inciso B, y hasta un tercero. En ese orden de ideas, bueno, ¿cuál realmente deberíamos de considerar el domicilio para efectos de los trabajadores? Sí, que ese es un tema súper importante, que uno es donde desarrolles tus actividades propiamente a las que te dediques. Salud, amigo, salud. Salud, salud, perdón. Adelante. Este té de manzanilla está muy bueno. Está muy bueno ahí para que se te vaya limpiando el estómago. Pero sí, justamente comentas algo interesante. ¿Qué es el domicilio fiscal para las personas físicas según ese 10 del Código Fiscal de la Federación? Uno, donde se desarrolle de alguna forma las actividades a las cuales está dado de alta en el propio RFC, ¿no? 2, puede ser considerado el domicilio particular. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en el día a día o de manera regular? Que ahí también nos remitimos un poquito hasta el propio reglamento del Código Fiscal, en donde de manera regular u operativa lo que hacen los patrones es dar de alta al trabajador con el domicilio del centro de trabajo, ¿no? Entonces, es otra de las cuestiones interesantes o importantes, porque hoy estamos vuelto locos con todo el tema de la deducibilidad de la nómina, de la constancia, que si actualizamos domicilio, que si no actualizamos domicilio. Yo me acuerdo que en alguno de los cursos que di a inicio de año, yo les decía, anticípense, actualicen el domicilio desde mi punto de vista, pero yo creo que la gran disyuntiva viene hoy. ¿Cuál es el proceso? Me queda claro que hay que actualizar el domicilio, sí o no, y ahorita lo vamos a ver, vamos a llegar a una conclusión como tal. Pero con los que vienen ahorita, con los nuevos trabajadores, ¿cuál sería definir un procedimiento inclusive si hay que dar de alta el domicilio particular, el domicilio de la empresa, que sería el del centro de trabajo, o qué domicilio damos de alta? Que ¿no? fíjate, Charlie, ahí me gustaría que me ayudaras un poco, porque yo recuerdo un programa muy bueno que tuviste, también con el maestro Telésforo, en donde hicieron un listado de las cosas que el patrón debería de tener para efectos de un tema De laboral compliance. sano, compliance laboral. Así es. Entonces, dentro de esto quiero que veamos la perspectiva, si me ayudas, adelante. desde el patrón, pero también desde el trabajador, porque el trabajador va a tener que dar una serie de documentos para efectos de que el patrón cumpla con esta obligación de darlo de alta, Así es. incluyendo el domicilio fiscal. Claro. Pero entonces, ya como tú dices, en el paso de, vamos a ir viendo un tema hasta de compliance laboral para efectos de qué solicitar, cómo solicitarlo y si vale la pena. Nada más dame tu constancia, sabiendo que a lo mejor hay errores en la constancia, ¿no, Charlie? Sí, claro, digo, y te digo, tan es así que hoy vemos las innumerables filas para poder hacer las actualizaciones, para poder obtener la propia constancia de situación fiscal, que está siendo un documento indispensable para que las empresas se puedan deducir el tema de la nómina, ¿no? Que ahí ya entraríamos a un tema de discusión. Claro. Si sería un elemento de forma o de fondo realmente para poder hacerlo deducible, ¿no? Pero hoy creo que el tema interesante está en las sanciones importantes por no tener el domicilio que corresponde, ¿no? Y tú ya platicabas como referencia el 27 del Código Fiscal de la Federación, algunos comentarios al respecto de este Código Fiscal, del 10 del Código Fiscal, en donde se establece qué es el domicilio fiscal para personas físicas, y yo te comentaba, uno, donde se realiza sus actividades regularmente, ya sean empresariales o de prestaciones de servicio. Dos, en este sentido, podremos ocupar el domicilio particular de la persona física. Y como tal... Es que ¿sabes qué, Charlie? Fíjate. Si nos ponemos a ver así con lupa, está un poco más complicado. Sí, claro, a ver. Incluso en algún momento te queda la duda. Porque este artículo 10 del Código Fiscal de la Federación que ya hemos abordado, que Charlie, no sé si quieres decirle a nuestros amigos de que con todo gusto pueden preguntar, etcétera, Sí, etcétera. de hecho esperamos todas las preguntas. Recordemos que este programa particularmente está un poquito más recortado, más o menos tenemos una hora para poder tocar el tema y pues obviamente esperamos todas las consultas, todas las preguntas que quieran realizar referente al tema de la constancia e inclusive los procedimientos alternos que tiene la propia página para poderlos realizar y con mucho gusto pues obviamente atendemos las dudas que se llegan a presentar durante todo el programa. Entonces con mucho gusto estamos pendientes y adelante mi estimado Lalo con el comentario que estabas realizando. Sí, fíjate Charlie, lo que te comentaba precisamente era... este artículo 10, en la fracción primera, cuando dice de las personas físicas, Claro.
Y en su fracción, en el inciso A, establece que el domicilio fiscal será el domicilio en donde tenga su negocio, tratándose de actividad empresarial. Ahora, esta actividad empresarial, ¿cuál es, mi Charlie? O sea, hay que ir separando porque pareciera que es un artículo. Me acuerdo mucho, este ejemplo lo pone el maestro José Antonio González Castro. En su momento salió el RIF, el artículo 111, 12 y 13, y decías, da un curso de RIF. Y yo uno decía, bueno, ¿qué voy a dar con 3 artículos? Y Da para mucho. diplomados de RIF. ¿No? Sí, claro. También así es el 10 del Código Fiscal de la Federación, Charlie. La fracción primera en el inciso A dice que el domicilio fiscal será el lugar en donde donde está el local, donde está su negocio, donde está el changarro, pues, actividad empresarial. ¿Qué es actividad empresarial, por ejemplo? Bueno, en ese caso lo define inclusive también la propia ley, como que son todas aquellas actividades que recaen en el 75 del Código de Comercio, actos de comercio como tal, ¿no? Entonces, a ese nos remite de manera automática que es esa parte de actividad empresarial como tal. Y se complementa con el 16 del propio código. Así es. Se entiende por actividad empresarial las siguientes: silvícolas, pesqueras, comerciales, industriales, etcétera. Fíjate, pero ahí no están los trabajadores. Ahí no están los trabajadores. Ahí no están honorarios. Así es. Ahí no están los comisionistas. O quién sabe. Sí. Los de plataformas. Los de plataformas. Porque luego ya viene el inciso B, en donde dice, cuando no tengas las actividades empresariales, parafraseando, cuando no tengas actividades empresariales, claro, ¿cuáles entonces otras que no son actividades empresariales? Ya encuadrarían en ese caso muy probablemente el tema de los honorarios, de los salarios, de los asimilables, de los asimilados, de las plataformas digitales. Y ya te encuadra justamente en ese renglón, ¿no? Pero ya ves cómo ese artículo que dice, cuando no hagas el de arriba, o sea, entonces también te preguntas, ¿cuál es? Bueno, pues como referencia, vean el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para efectos de que nos definan ahí en el artículo 100 todo el tema de sueldos y salarios, etcétera, pero también el artículo 14, por ejemplo, de la Ley del IVA. Okay. Que el 14 de la Ley del IVA te define entonces qué es una prestación de servicio. Así es. Profesional o independiente. Okay. Entonces, ahí vienen comisionistas, ahí viene el servicio de autotransporte con chofer, sí, ahí viene el mandato, sí, ahí viene, entre otros. O sea, entonces, ese inciso B es enorme. Pero ok, ¿ahí entran o no los trabajadores, Charlie, desde mi punto de vista? Sí, tendrán que cuadrar entonces. Y el inciso B dice, si tú no realices actividades de las de arriba, o sea, actividad empresarial, así es, entonces tu domicilio fiscal será en donde realices tus actividades. Que tendría que ser el centro de trabajo para los trabajadores, ¿estás de acuerdo? Pero fíjate que una pregunta interesante que me hicieron, Charlie. Okay. Oye, ya entendí que puede ser el centro de trabajo, el lugar donde realices, pero ¿quién le debe de decir a quién cuál es el domicilio fiscal? ¿El trabajador al patrón o el patrón al trabajador? Bueno. Y ahí es en donde me encuentro. A ver si ahorita me entiendes. Dime tu punto de vista y ahorita te digo. Mi punto de vista, inclusive hasta por contrato laboral, tendría que ser el patrón, le tendría que indicar al trabajador cuál es el centro de trabajo y obviamente, por ende, el patrón tendría que dar de alta el domicilio en la propia cédula, cuando son trabajadores nuevos, claro, que no están inscritos. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que te dice el propio 10 en donde realicen sus actividades? Así es. ¿Qué es lo que dice el 26 del reglamento? Ya lo decías. Así es. Pues que es el propio trabajador el que le da los elementos necesarios al patrón para inscribirse. Así es. Entonces, el patrón va a poner el que le dé el trabajador para inscribirse o en donde disponga el patrón que realizará sus actividades, porque puede ser un centro de trabajo de varias sucursales. Claro, y ahora yo te la pongo más complicada. Más difícil, sí. ¿Qué va a pasar cuando el trabajador cambie de trabajo? Exacto. ¿Qué domicilio va? Ahí sí ya tendré que actualizarlo, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero bueno, para los trabajadores iniciales, los cuales el patrón tiene que dar el domicilio, para ir acotando justamente este tema, ¿cuál consideras tú entonces que tendríamos que poner? ¿Estás de acuerdo que sería el que el patrón le da al trabajador? Sí, claro, por supuesto. Sí. En donde el que el patrón le indique como su lugar para realizar las actividades. Así es, ¿no? Entonces, ahí para ir cerrando justamente este tema, ¿no? De ahí justamente ya nos desprende para todos los que ya están dados de alta y que ya tienen obviamente un historial de varios trabajos,
ahí qué tendrían que hacer los trabajadores, mi estimado Lalo, de acuerdo a tu experiencia y de acuerdo pues a todas estas reformas que tienen que realizarse, hacen actualización de domicilio, no hacen actualización de domicilio, ¿qué tendrían que efectuar en este caso los trabajadores? Fíjate que yo antes de contestar, de contestarte eso, Charlie, y ahorita avanzamos con las preguntas. Sí. Fíjate, Charlie, que todavía falta otro párrafo de ese 10. Ok. Y fíjate lo que dice. Por eso te digo que, que me conflictúa un poco. Okay. El maestro José Antonio en un curso me dice, no, es que está muy claro. No, a ver, véalo así. Este párrafo que te comento dice, si tú no puedes demostrar, parafraseando, que es actividad empresarial o que es cualquier otra que no sea actividad empresarial, sí, se te considera tu domicilio fiscal, tu casa habitación. Así es. Tu casa habitación. Así es. Y luego dices, siempre y cuando no lo puedas acreditar. Siempre y cuando no lo acredites. Pero así espérame, es. Va a llegar la autoridad y te va a dar 5 días para que le digas en cuál de los dos supuestos de arriba, hablando de la ley, te encuentras. Claro. O sea, o eres actividad empresarial o eres otra cosa, pero no puedes no encuadrar en ninguno de los dos. En resumen, entonces tu casa habitación no tendría, en sentido estricto, Charlie, si estoy mal, dímelo, pero en sentido estricto, tu domicilio, tu casa habitación, no tendría que ser domicilio fiscal. Bueno, digo, yo creo que tendríamos que aquí apartar, digo, con el ánimo de dejar muy claro esta parte. Cuando son por primera vez tu primer trabajo y estás empleado ahí, creo que sí quedó más que claro que tendrá que ser el domicilio que te da el primer patrón, ¿no? Si no, tú no has cambiado de trabajo, lo dejas así, porque al final es el domicilio que te está dando y que te está reconociendo inclusive en el propio contrato laboral que te está indicando, este es el centro de trabajo, claro. ¿Vale? Pero te digo, yo creo que ahí tendríamos que preguntarnos, bueno, ya cambié de trabajo y creo que la autoridad va por ese lado y ese es mi punto de vista al respecto, es con todos los trabajadores que ya deben de tener una actualización e inclusive para el tema de devoluciones que ya lo hemos platicado, claro. Para el tema inclusive de todas aquellas contribuciones, de retenciones que no se presenten a la autoridad por parte de los retenedores que son los patrones, creo que van a querer tener ubicado al trabajador. ¿Y dónde lo van a tener ubicado? En su domicilio particular. Cuando es esta situación de que cambias de trabajo, creo que ahí sí tendríamos que actualizarlo al domicilio particular, teniendo este sentido de lógica un poquito en la operación normal del trabajador, ¿no? Toda la razón, Charlie. Pero ¿sabes en dónde viene? En el Código Civil Federal. Ok. Ahí viene, Charlie. ¿Por qué? Porque entiéndase para efectos civiles, que es cuando ya no estás realizando alguna actividad laboral o alguna actividad mercantil, te dice el artículo 29 que se entiende como domicilio, no fiscal, como domicilio. Ahí cambia un poquito el orden. El lugar donde resida, es decir, su casa habitación. Así es. En segundo lugar, en donde tenga su centro de operaciones. Y en tercer lugar, en donde se encontrare. Así dice, en donde se encuentre, ahí va a ser. Que fíjate, ahí le pongo otro domicilio. ¿Qué pasaría si te apertaron una cuenta bancaria y tienes otro domicilio? Que ahí encuadraría o cualquier otro donde se pudiera encontrar, ¿no? Que se podría tomar ese domicilio porque al final otra de las bueno, no autoridades, en este caso una de las dependencias que llega a requerir también la información, la propia Secretaría de Administración Tributaria, son los bancos. Entonces muy probablemente le digan, a ver, ¿qué domicilio es el que tienes dentro de tus registros, dentro del sistema bancario? Entonces puede ser que también ese te lo pudieran añadir también como domicilio, no sé qué. Y es un tema súper interesante, Charlie, porque te va mi propia experiencia. Yo teniendo mi oficina en la delegación Tláhuac y en su momento viviendo en Colonia del Valle, salud amigos, saludcita. También a todos nuestros amigos, salud, espero que estén disfrutando de una agüita simple. Fíjate que, por experiencia profesional, Charlie, yo viviendo en mi empresa en Tláhuac y viviendo en la del Valle, al revés, el sueño es que algún día sea al revés, ¿no? Seguro. Seguro. No, yo rentaba en la del Valle. Ok. Para efectos de negocios, de escuela y todo, a mí me convenía vivir en la del Valle. Ok. Entonces yo vivía en la del Valle, pero yo tenía mi despacho en Tláhuac. Ok. Sale. Cuando voy a aperturar mi cuenta bancaria, no voy a decir el banco, me dicen, ¿sabes qué? Pero tú necesitas aperturar, aunque sea de tu despacho, tiene que ser una cuenta bancaria que ya nos solicitaron desde arriba las autoridades, pues que tiene que ser cercana. A la demarcación. A la demarcación. ¿Por qué? Porque el propio banco te va a hacer una verificación. Ok.
Entonces tuve que dar mi dirección como persona física del lugar en el que estaba rentando. Curiosamente, el banco entonces abre la cuenta a nombre de Núñez Bautista Despacho, pero con la dirección de Colonia del Valle. Ok. En ese supuesto está un tema muy interesante porque podría tener contingencias, claro. Por supuesto. Pero no se acomoda, no empata lo que dicen las propias leyes con los protocolos que tienen las propias entidades financieras, ¿no? Digo, ahorita ya empezamos a hacer los trámites para hacer el cambio y todo eso, pero sí sucede en la vida real, Charlie, ¿no? Es un caso que te quería Claro, platicar. digo, y efectivamente, como bien comentas, los propios bancos abastecen información y este es uno de ellos, ¿no? Sí. Entonces, ahí tema importante. Entonces, digo, para ir cerrando, desde la parte que ya haciendo este análisis del propio domicilio, cuando es un trabajador, es su primer empleo, que dejen la constancia con el domicilio del primer empleador, ¿no? En el segundo caso, que ya lo platicabas, que obviamente encuadra inclusive en el Código Civil que bien platicas, tendríamos que actualizar el domicilio, ¿estás de acuerdo? Así es. Y sería el domicilio particular, podrá ser porque fíjate, una cuestión súper interesante. Me dice una amiga, y justamente ese ratito que terminé el curso, me dice una amiga, oye, dice, no tengo problema, su casa donde vive su mamá está en Oaxaca. Y dice, tengo mi constancia con el domicilio en Oaxaca y me están pidiendo que lo actualice con el domicilio aquí en la Ciudad de México. Claro. ¿Qué comentario te mereces al respecto? Puede ser cualquier domicilio el que el trabajador le dé, el domicilio donde viven mis papás, el domicilio donde yo realmente esté residiendo, donde viva realmente, donde haga todas mis actividades. ¿Qué domicilio tendría que ser? Desde la perspectiva de lo que hemos platicado, Chalo, y yo te diría, si está en la condición de actividad empresarial, el lugar donde tenga su centro de negocios. Así es. Número 2, si está en la condición de empleado, Ajá, empleado. el lugar donde realice sus actividades. Ok. Si no está en alguno de esos dos supuestos, entonces su casa habitación. Y yo te voy a decir aparte otra cosa. Dice que la casa habitación solamente si llega la autoridad te va a dar 5 días para que le digas en cuál. Si en actividad empresarial o otra que no sea actividad empresarial. Claro. Bien. Pero entonces te deja abierto el abanico, Charlie. ¿Por qué? Porque si nos vamos al Código Civil, dice que donde residan. Sí, claro. Y en ese orden de ideas, si yo no me encuentro en el supuesto de trabajador, de honorarios, de actividad empresarial, mi domicilio fiscal puede ser en donde yo esté residiendo, donde yo resida, y puede ser Oaxaca. Sí, claro. O puede ser la Ciudad de México. O lo que tú quieras, Charlie. Ahora, aquí tendríamos que cubrir una estancia como tal, como por ejemplo lo que anteriormente se utilizaba en el tema, por ejemplo, de residencia nacional. Residencia para efectos fiscales. Fíjate que sí se concuerda, pero fíjate que para efectos fiscales hay una terminología de 6 meses o 183 días tratándose de residencia fiscal. Así es. Sin embargo, tratándose del domicilio, no viene un supuesto en donde haya un término. Sin embargo, en el Código Civil sí, y el Código Civil dice que 6 meses. Exactamente. ¿Vale? Entonces, ahí para que lo definan inclusive, si están en va y viene, y va y viene, y va y viene, pues obviamente hay que considerar esos 6 meses por lo menos de estancia como residencia, ¿no? Digo, para que se conceptualice esa parte de que sí resido en un lugar. Pero, por ejemplo, en el caso específico de tu amiga, que te decía que su constancia todavía trae la dirección de Oaxaca. Y ella es sueldos y salarios. Y está aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Tiene de 2 opciones, entonces. O es propiamente lo que dice el 10 del código, que tiene que ser en donde su patrón le diga, donde realiza sus actividades. Así es. O en su defecto, su casa habitación. Desde mi perspectiva es, yo no le vería ningún tema porque tenga aquí la Ciudad de México, yo no le vería ningún tema. Sí. Pero siendo ortodoxos, sí debería de ponerse de acuerdo hasta con su patrón. Te voy a decir por qué. Porque ya más adelante veremos, tú das la pauta, Charlie, en qué momento. Sí. Pero la consecuencia no nada más, o mejor dicho, propiamente la pregunta, tratándose de trabajadores, ¿las consecuencias es para el trabajador o para el patrón? ¿O para los dos? Yo digo que para los dos. dos. Sí, ¿no? para los dos. Para el patrón, por el tema de la deducibilidad. Claro, ¿no? primeramente, sí. De primera instancia. Y para el trabajador, por el tema de las posibles multas que pudiera ser acreedor. No claro. Sé qué opinión, digo, salvo que tú encuentres alguna otra, digo, que de hecho los invitamos porque la próxima semana, aquí mi estimado Lalo y su servidor, vamos a estar dando
o vamos a estar hablando particularmente de las consecuencias del domicilio fiscal, pero no nada más de trabajadores, sino de todo el ámbito fiscal, hablando de la actividad del ámbito empresarial en personas morales, en personas físicas, los supuestos, la suspensión de los sellos, algunas de las consecuencias, todo esto que pues obviamente envuelve este tema tan interesante, ¿no? Y ahí vamos a desmenuzar algunas otras cuestiones que va a ser el próximo martes en curso aquí en Acapacitadora. Entonces los invitamos para que se puedan inscribir o puede ser parte justamente de este curso, ¿no? Entonces... Sí, Charlie, sí, todos les hacemos el llamado para que... Es un tema no solamente de moda, no solamente novedoso, sino estamos hablando de que desde hace... Estamos en 2022. Yo creo que desde el 2008, cuando se empieza a fiscalizar el domicilio fiscal, Charlie, de 2008, a la fecha existían antes del 2020 entre 10 y 12 consecuencias fiscales para efectos del domicilio fiscal. Claro. 2 años, han pasado 2 años, o sea, 21 y 22, y de hecho 22 todavía ni se acaba, y ya tenemos más de 23 consecuencias legales por no tener el domicilio fiscal correcto. Entonces, los invitamos, que es, Charlie, el 5 de julio, ¿verdad? 5 de julio es martes. 5 de julio, martes, para que nos acompañen. Estaré ahí colaborando con el buen contador Juan Carlos, precisamente para hablar de este tema del domicilio fiscal, sus efectos colaterales, contables, financieros e incluso penales. Así que ahí los esperamos. Y ¿quieres, Charlie, que continuemos aquí con las preguntas? Digo, para poder pasar al tema de las consecuencias, las sanciones, si me permites, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Ok, vamos con la primera pregunta. Si gustas apoyarnos. Claro, favor, dice estimado Saraí Córdoba. Muchas tardes. Buenas tardes, Saraí. Dice, buenas tardes. Excelente tema. Tengo una pregunta. ¿Qué documentos son válidos que el SAT nos pida para la verificación del domicilio fiscal? Fíjate, Charlie, que es una pregunta excelente. Sí, claro. Porque una cosa es, sí, voy a actualizar el domicilio fiscal. Y otra cosa es cuando ya te hacen la verificación. Pero ¿de dónde sale la verificación, Charlie? Y aquí me voy a detener un poquito, por favor. Apunten, todos apunten. Sean el tipo de contribuyente que seamos. Mientras seamos contribuyentes, tenemos la obligación de tener nuestro domicilio fiscal localizable y localizado. Veremos algunas diferencias de ambos conceptos. Pero en ese orden de ideas, Charlie, el domicilio fiscal actualizado, pues se hace en el portal. Con la firma electrónica. Con la firma electrónica. Que lo necesita forzosamente. Pero eso no garantiza que tu domicilio fiscal sea correcto. Así es. Yo siempre recomiendo, y así lo hacemos, un segundo trámite. Así es. Primero aquí hacemos la solicitud de cambio de domicilio y de inmediato hacemos la solicitud de verificación. Sí, claro. Para que llegue el SAT. Pero esta pregunta es interesante porque fíjate lo que hacen los del SAT. Llega el ejecutivo del SAT y el ejecutivo del SAT dice, a ver, vengo a ver a tal persona física o moral. ¿Quién solicitó la verificación? Claro. A ver su constancia. Mire, usted es socio y accionista. Páseme el acta constitutiva de la empresa que es socio y accionista. No, espérate. Claro. O sea, ve pensando si es correcto que te pidan esa información. Claro. Lo único que solicitaste es una verificación de domicilio, Charlie. De la persona física. De la persona física. Yo física quiero que vengan a verificar mi domicilio. Sí, claro. Pero saco mi constancia y tengo que soy socio y accionista, ¿no? Dividendos. Y te dice, ok, bueno, pues para verificar, dame el acta constitutiva de la cual eres socio y accionista. ¿Te la deberían de pedir? Número 2. No. Si eres socio y accionista, entonces dame tu último recibo de que cobraste dividendos. Caray. O sea, ¿quieres el CFDI por dividendos? Es una experiencia real, Charlie. Sí, claro. Real. ¿Por dividendos? ¿Qué tal que tengo pérdidas? He sido pérdidas. A ver, dice que usted es socio y accionista desde el 2000 tantos. ¿Es de la misma empresa? Sí, es empresa familiar. ¿Y a poco todos los años ha tenido pérdida? No, eso no lo puedo creer. No, así el ejecutivo del SAT, ¿eh? Y hasta el tema, por ejemplo, de la propia acta constitutiva, yo te diría, ni siquiera tendré la obligación de tenerla en mi domicilio, porque al final del día la obligación es tenerla pero en el domicilio de la propia empresa o el domicilio fiscal de la empresa. Claro, Charlie. Pero estos sujetos, y perdóneme por la expresión, Charlie, aparte llegan, tocó con la verificación de mi despacho, llegan y sabe que no tengo mucho tiempo. ¿Está o no está el representante? No está, pero ¿qué información requieres? Pues ya te empiezan a pedir todas las perlas de la Virgen, Charlie. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué documentos son válidos que el SAT nos pida para la verificación del domicilio? Básicamente te voy a decir, tratándose personas físicas, morales, cualquier contribuyente, es que demuestres que en verdad ese es tu domicilio. ¿Por medio de qué? Pues por medio de un contrato de arrendamiento,
de un contrato de comodato, Así es. de un contrato, de lo que tú quieras, de subarrendamiento si quieres, pero finalmente que garantice que en verdad estás ahí. Claro. Y punto número 2, pues el comprobante de domicilio propiamente que esté a nombre del contribuyente o de la contribuyente, ¿no, Charlie? Así es, sí, claro. ¿Qué más? Digo, yo creo que en ese sentido sería más que suficiente, inclusive hasta si lo quieres y tienes arrendamiento, pues no sé, un par de testigos, ¿no? Que pudieran estar ahí colaborando para que puedan acreditar que efectivamente sí ya tienes determinado tiempo pues viviendo ahí como tal, ¿no? Entonces, yo creo que están precisos los dos puntos que acabas de comentar y yo creo que sería más que suficiente porque tú comentabas, oye, me están pidiendo el acta constitutiva y te diría, ni siquiera sería necesario, porque al final, ¿cómo voy a sacar un documento que le pertenece a una persona jurídica, que estaríamos hablando de la persona moral? ¿Cómo voy a sacar nada más para poder acreditar que efectivamente ese es mi domicilio, ¿no? Claro, Charlie. Y otro, oye, ¿cuál es tu domicilio fiscal? Ah, mira, este es mi domicilio fiscal. Ok, ya me presentaste el acta constitutiva. Su identificación, ah, mira, esta es mi identificación. Oiga, pero es diferente. Oye, una cosa es en dónde vivo y otra cosa es que este es mi domicilio fiscal. Claro. Es que tiene que concordar la dirección de la INE con su domicilio fiscal. Sí, no, pues necesariamente. por eso hay un contrato de arrendamiento, ¿no? Sí, claro. Otra que te piden. Ok, usted es empresa, todas las empresas pues tienen que tener trabajadores. Entonces, demuéstrame su registro patronal con la dirección de aquí. No, espérate. Charlie, pregunta, tu opinión. ¿Mi domicilio fiscal tiene que ser el mismo que el domicilio para efectos ante el Seguro Social? No, precisamente. No. No puede ser que yo tenga una sucursal en algún otro estado y mi domicilio fiscal esté aquí y posiblemente mi sucursal esté en otro lado y obviamente yo tendría que sacar posiblemente un registro patronal en esa Y por esa sucursal, demarcación. ¿no? Así Etcétera, es. etcétera. Sí, claro. Pero, ¿por qué te he de dar que en el IMSS tengo la dirección que es la misma para efectos fiscales? Touch también. Claro. Oye, ¿no tienes trabajadores? Entonces no. Oye, pero ¿por qué no puedo no tener trabajadores, Charlie? Claro. Digo que particularmente aquí a lo que se refiere, Karina, es en el tema de la verificación del domicilio para los sueldos y salarios, quiero pensar cuáles serían los documentos. El contrato de arrendamiento, donde Desde mi acreditemos perspectiva, si es que estamos el contrato rentando de el arrendamiento el comprobante de domicilio, y la identificación. el IFE, y si acaso, si tú lo quieres ver ya así extremo, un comprobante de nómina y párale de contar, y tu constancia de situación fiscal para la verificación del domicilio en el tema de sueldos y salarios. Sí, claro. ¿No? Sí. No más. Nada ¿Sale? más. Entonces, ahí para atender justamente esta parte, digo, si nos permiten los comentarios. La siguiente pregunta es de Karina Hernández y dice, buenas tardes, dice, tengo un tema y buen tema, dice, tengo una pregunta. ¿Qué hacer cuando el estatus del domicilio está como no localizado o no verificado? Que si quieres, entramos de una vez con el tema. Ya para que vayamos avanzando sobre que eso. sería no localizado o no localizable y no verificado. Sí, fíjense que aquí les quiero hacer el siguiente comentario. Debemos de tener mucho cuidado y manejar con pincitas estos conceptos. ¿Por qué? Porque me gustaría que revisaran un concepto que se llama la notificación por estrados, Charlie. Claro. La notificación por estrados no es otra más que dice que cuando la autoridad va a poder notificar por estrados en alguno de los supuestos, y hablando de domicilio fiscales, cuando no se encuentre el contribuyente, cuando haya desaparecido o cuando se haya movido de su domicilio, o sea, que no se encuentre en su domicilio fiscal. ¿Y por qué? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Bueno, es que cuando te notifican por estrado, tú no te enteras que estás notificado. Sí, no, simplemente, digo, ahora sí que si corres con suerte y vas y checas que si estás en los listados de los estrados y apareces, bueno, ahí ya te das por notificado y te enteras. Sí, pero mientras ya no tienes el tiempo para poder defenderte, para poder contestar, simplemente los plazos siguen corriendo. Así es. Entonces, ahora, de eso se desatan dos conceptos. Notificación por estrado se da cuando estamos como no localizables. ¿Cuál es la diferencia entre no localizados y no localizables? El no localizado es propiamente cuando no estamos en ese momento en el domicilio fiscal, pero se tienen los elementos suficientes para poder soportar que solo en ese momento no se encontraba el representante legal o el contribuyente. Así es. Pudo estar haciendo alguna diligencia, algún trámite, pero ahí hay simplemente trabajadores, no te encontraron. pero hay activos, Así es. pero hay infraestructura y dices, ahorita es no localizado. No localizable es cuando ya se está en el supuesto de que no te hallas en ningún lado. Sí, o sea, das una dirección y desapareciste. No te conocen. Así es. No saben si en verdad ese es el domicilio y esas son las grandes diferencias. Ahora, aguas. Porque ahí te va atendiendo la respuesta de que si no me equivoco, creo de Karina. Sí.
Sí, de Karina Hernández. Fíjate. Ahora fíjense nada más. Aguas, porque la autoridad va y te visita una vez. Oye, te faltaron documentos. Híjole. No, pues vuelvo a solicitar la verificación de domicilio. Va otro verificador. Por segunda vez, Charlie. No, ¿sabes qué? Con otro humor. Ahora, amaneció más de malas, Charlie. ¿Sabes qué? Él te pidió sus documentos, pero yo te estoy pidiendo otros, así que no procede la verificación. Claro. Segunda vez, Charlie. A la tercera, viene otro, a lo mejor un poco más contento. Pero si es la tercera vez y llega contento, pero tú no estás, ahora sí no estás, pues ya son 3 veces. ¿Y qué crees? En esas 3 veces ya se te considera como no localizado. Okay. Y como no localizado, ya cualquier notificación va a ser por estrados. Claro. Puede ser por estrados. ¿Cuál es la diferencia entre, cuál decía aquí mi compañera Karina, entre no localizado y no verificado? No verificado es que hiciste solamente el primer trámite, Charlie. Sí, claro. No localizado es que hiciste la actualización a tu domicilio, solicitaste la verificación, pero no cumpliste con los requisitos y te suben a los no localizados. ¿Y qué crees? Es una lista, es una de las listas negras que se publican en el SAT. Así es. Puedes que estés, y seguramente estás como no localizados en las listas negras. Y ahorita vamos al tema de las consecuencias. Pero bueno, y no verificado es que tienes el primer paso. Es decir, actualizaste tu domicilio fiscal o tienes un domicilio fiscal, pero no has solicitado la verificación. ¿Cuál es lo ideal que ustedes tienen que hacer? En este momento, den doble clic a su constancia de situación fiscal. Debajo de los datos generales hay 2 cuadritos que dicen: estatus del contribuyente tiene que decir localizado. Y otro concepto, que es en donde viene ahí. Y otro concepto, estatus del contribuyente dentro del domicilio también tiene que decir localizado. Con uno de los 2 que falten, no estamos cumpliendo el tema del domicilio. Sí, y ahí mucho ojo porque muy probablemente van a empezar por ese lado el tema de las facultades de comprobar que efectivamente sí acreditas o todo tipo de notificaciones se las van a mandar directamente al Estado, como bien comentabas. Sí, ¿no? sí. Es un tema interesante esa parte. Dice Cintia Ceballos: buenas tardes, saludos contadores. ¿Podría poner la dirección del lugar donde laboro? ¿O por qué piden la credencial de elector? Fíjate. Sí, de hecho, cualquiera de las 2. Lo ideal, si estás de acuerdo conmigo, Charlie, es, en efecto, tendría que ser la dirección del lugar de su centro de trabajo. Bueno, así es. Más que el lugar de su centro de trabajo es la dirección donde realiza las actividades, porque puede ser una sucursal, puede ser una filial incluso, etcétera, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Bien. Ok, la siguiente pregunta es de Lucas Díaz. Dice: buenas tardes, contador Carlos. Entonces, el domicilio fiscal que un trabajador debe tener es el de la empresa donde se encuentra trabajando. Bueno, ya pusimos ahí un tema de supuestos en donde podrá encuadrar el tema de la propia empresa o podrá encuadrar el tema del domicilio particular, si me lo permites el comentario, ¿no, mi estimado? Sí, claro. Digo, de tomo recapitulo. Sí, porque incluso una de las preguntas que me hacían, ok, di mi constancia. El propio patrón no sabe ni para qué, solo sabe que es un requisito, sí, que se lo pidió su contadora para efectos de ponerlo en un CFDI. Claro. Y dice, y pusieron la de mi casa. ¿Tendría peligro con la deducción desde mi punto particular de vista, Charlie? No. ¿Por qué? Porque no solamente te apoyas en el 10 del Código Fiscal de la Federación, sino en el propio Código Civil Federal. Así es. Y es en donde residas, tu centro de negocios o incluso donde te encuentren. Así es. Yo, salvo peleándonos, pero yo no le veo un tema de ya litigiosa de deducibilidad, Charlie. Claro, de pérdida de la deducibilidad. No hay mayor problema, digo, ahí ya nada más sería cuestión. Pero ¿sabes qué? Fíjate que yo lo veo más por el tema de las devoluciones. Y creo que el trasfondo, por eso yo sí he recomendado, oye, cuando ya no estés trabajando en esa empresa, actualiza tu domicilio al domicilio particular. Claro. Porque si llegas a tener un tema de una devolución, puede ser que ese sea un motivo para que te puedan para que te puedan negar la propia devolución. Que fíjate, Charlie, ya hablando de devoluciones, ajá, ¿qué pasó en abril? Muchas de las devoluciones de saldo a favor de los trabajadores que presentaron declaración anual, muchas de las devoluciones fueron rechazadas y uno de los motivos es por no tener domicilio fiscal. Así es. Ahora, en 2 casos en particular, ¿sabes qué fue lo que les observó? Para que vean sí, lo que realmente está pasando allá afuera. Le rechazaron la devolución a un trabajador por 2 cosas, Charlie. Porque el domicilio fiscal que tiene en el SAT es diferente al de su cuenta bancaria.
No, pues sí está peor, ¿no? Digo, el O sea, ve. tema. Pero fíjate, hubo ahí un criterio en donde justamente el SAT se dio cuenta de este tipo de situaciones y todas aquellas devoluciones que se dieron de baja, bueno, que no se autorizaron por el tema del domicilio fiscal, la autoridad corrigió y les hizo ya la aplicación del SAT a favor porque pues, no era una situación imputable al propio trabajador como tal el tema de la devolución. Sí, pero ahora, una cosa es te doy chance y otra cosa es el debiera ser, Sí, claro. ¿no? Porque la contingencia está. Sí, así es. E incluso yo te puedo decir, ahorita que estamos en periodos de transición, por ejemplo, ¿no? CFDI 4.0, carta aporte. Todos dicen, no, pues me espero, porque ahorita estamos en periodo de transición. ¿En serio? ¿Tú crees que en 3, 4 años te va a decir la autoridad, te voy a ejercer facultades de comprobación? Este periodo te lo voy a dar chance porque había un periodo de transición. ¿Crees que lo hagan? No, yo creo que ya hay que empezar a corregir este tipo Claro. de situaciones hacia dónde va la autoridad, ¿no? Digo, y ahí por respondiendo a las preguntas es, para el tema de las devoluciones, desde mi punto de vista, sí tendrían que actualizar el domicilio al domicilio particular, ¿no? Sí. Salvo, por ejemplo, que ahí ustedes no quieran dar el domicilio, podrían poner el del empleador como tal. Así es. ¿No? Sí, Pero así es, Charlie. obviamente tocando estos dos puntos. Dice Juan Gallegos Palencia, yo trabajo en un banco, ¿no se supone que Una empresa con más de 1,000 trabajadores debe tramitar la constancia de situación fiscal? A mí me piden que la vaya a tramitar al SAT, y nunca he ido al SAT y no sé hacer ningún trámite. Pues mira, mi querido Juan Gallegos, con todo gusto te contacta a CADEFI y aquí con todo gusto y con todo placer, obviamente es un trámite que podemos echarte la mano y no solamente echarte la mano, podemos explicarte hasta realmente cuál es el paso ABC. En efecto, es obligación de los patrones. Por eso se suscitó este meme, Charlie, que a mí me da mucha risa, el de, es obligación mía de los patrones darte de alta, pero te pido tu constancia de situación fiscal para que luego me la regreses para que te dé de alta, para que tengamos ya ese triángulo amoroso correcto, ¿no? Así es. Y no debe de ser así. Realmente es, fíjate en este caso, Juan, en efecto, es obligación del patrón darte de alta. Pero es tu obligación en función del 26 del reglamento que le des los elementos necesarios al patrón para que te dé de alta. Y si dentro de esos documentos te está pidiendo tu constancia de situación fiscal, pues sí, hay que dársela. Sí, exactamente. Que aquí, por ejemplo, hace rato tú me comentabas, oye, ¿cuál sería ese expediente que tendremos que estarle solicitando a los trabajadores de primera instancia Sí. para poderlo dar de alta? Pues de primera instancia, el tema de su comprobante de domicilio. 2, el CURP. 3, el tema posiblemente, no sé si ya todavía lo requieran, pero el del acta del nacimiento para poderlo enlazar o tener una sintonía correcta con el tema del CURP. 3, el tema del número de seguridad social. ¿Qué otro dato? Por ejemplo, si no tienes constancia, pues obviamente ya con estos elementos ya te puede empezar a tramitar tu constancia el propio patrón, ¿no? Pero si no, la constancia de situación fiscal, la cuenta bancaria que va a ser importante que tengas, y si no, muy probablemente la empresa te haga un trámite de una cuenta bancaria. Otra que se me llegara a escapar puede ser la referencia de las cartas, ¿no? Que aunque dicen que ya no, pero puede ser también un dato importante, las referencias laborales, ¿no? Que inclusive te conocen de cuánto tiempo y todo ese tipo de cosas que son importantes, que aunque ya no se estila, pero todavía algunas empresas sí todavía lo llegan a requerir. Y así un sinfín de varios requisitos que podemos armar justamente ese compliance en materia laboral, que yo siempre les he dicho, hagan la actualización por lo menos del comprobante de domicilio cada año. ¿Dónde vas a notificar en caso de alguna controversia en materia laboral al propio trabajador? Sí, por claro. lo menos que lo tengas identificado, ¿no? Sí. Y aparte que ya en temas de laborales, cuando entra en controversia el patrón con el trabajador, un medio de defensa, bueno, tanto para el trabajador como el patrón, es el domicilio fiscal, Charlie. Así es. Precisamente. Continuamos con la otra. Felme Contabilidad dice, buenas tardes, ¿solamente se puede cambiar el domicilio en las oficinas del SAT o se puede hacer con la contraseña en el portal? Con la contraseña en el portal. Así es el trámite, cambio de domicilio fiscal. Te va a pedir... Pero te va a pedir la firma electrónica, ¿no? Sí. Bueno, ahí te va. Fíjate que aquí habría que definir algunas cosas. Si hablas del mismo domicilio fiscal y solo cambias los medios de contacto, okay, sí te deja con contraseña. Ok. Si cambias de domicilio fiscal en donde tal cual es el domicilio per se, entonces es con fiel. Ok. ¿Sale?
Y aquí nada más para unar un poquito nada más en este trámite, debes de tener listo tu comprobante de domicilio, pero no solo tu comprobante de domicilio, sino acuérdate que en el domicilio fiscal, ya propiamente en el trámite, pues vienen temas de entre qué calles, referencias. Si tú tienes que poner en tu domicilio fiscal a 10 cuadras a 5 minutos de un banco, a 5 minutos de tal escuela, a 2 cuadras de tal iglesia o de tal institución, o sea, referencias. Tienes que saber de qué color es tu fachada, tu color de puerta, cuántos pisos, si es casa habitación, si son oficinas, si tu calle es calle, avenida, callejón, etcétera, ¿no? O sea, retorno. sí bien así a ese nivel de detalle. Claro. De hecho, cuando apoyamos a hacer cambios de domicilio, es un cuestionario, Charlie, el que mandamos. Fíjate, Claro. no nada más es mándame tu comprobante, porque hay quienes se atreven ya me mandó su comprobante y se meten a Google Maps, ¿no? Y ahí hacen grande. Ah, mira, está entre calle tal y calle tal. No, pues esa información te la tienen que proporcionar, Ok. ¿no? Pero bueno, sí se puede en el portal con contraseña, salvo que no solamente hagas cambios de contacto, pero propiamente del domicilio es con fiel, pero sí se puede. Beatriz Castillo Calvo. De acuerdo al artículo 20 del Código Fiscal, el domicilio del 20. Okay. Es el 10, ¿no? Sí, es el 10. Bueno. Sí, es el 10. Sí, porque dice, de acuerdo al 20, bueno, aquí es el 10, del domicilio de un contribuyente es donde se desarrollan sus actividades. Para un trabajador debe de ser su centro de trabajo, ya lo dijimos. Ya lo platicamos. Sí, pero sin ningún problema puede ser su casa habitación también. Perfecto. Federico Reyes, ¿qué tal, Federico? Te mandamos saludos y a todos también los que nos han mandado preguntas, muchas gracias. Federico comenta, dice, si los recibos de luz, el servicio del celular, el estado de cuenta bancario, el servicio de televisión de paga no tienen el mismo domicilio del contribuyente que viene en la cédula fiscal, ¿esos gastos son deducibles? Desde mi punto de vista, sí, Charlie, te voy a decir por qué. Porque hablando precisamente de los requisitos de deducibilidad, básicamente es que deben de cumplir con el RFC, que tengan el CFDI con el código postal, pero tratándose de sucursales, ¿qué pasa, por ejemplo, en donde tienes varias sucursales, varios servicios de telefonía, varios servicios de internet? Sí, exacto. E incluso yo te puedo decir, contratamos un teléfono celular con paquete de datos para que cuando vayamos a empresa y esta empresa no nos dé sus datos, desde ese teléfono yo puedo compartir y puede estar domiciliado en cualquier lado, ¿eh? Claro. Entonces, desde mi punto de vista, sí, Charlie. Sí, y además de que recordemos que mientras tengan el sustento y sean indispensables para nuestra propia operación, no le vería, esta es una situación de forma, más no de fondo como tal. Sí, ya metiéndole un poquito más de jiribilla, mientras esté en el 27, mientras sepas todo el tema de explicar la razón de negocios, el por qué andas en esa situación y la materialidad, no hay mayor problema, Charlie. Efectivamente. La siguiente pregunta es de Betty Contreras. Muchas gracias, Betty, por tu pregunta. Dice, si un colaborador tiene en régimen sin obligaciones fiscales, ¿el SAT lo valida? ¿Podré timbrar su nómina? No. No, porque en ese sentido, cuando no tienes obligaciones fiscales, se entiende pues que no tiene alguna actividad económica. Claro. Entonces, ¿cómo va a timbrar una actividad económica cuando no está dada de alta, que tendrá que ser sueldos y salarios o asimilados? Claro. ¿No? Entonces, ahí, eso particularmente entra para los menores de edad. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿No? Digo que ahí, por ejemplo, que date de alta en el RFC, ¿no? O que solicitas posiblemente una factura, que ya está esta opción donde dice sin obligaciones fiscales, y que solicitas posiblemente la factura de la televisión para acreditar que es tuya. Entonces le pones fíjate, mi Charlie, que por ejemplo, perdón que te haya quitado la palabra. No, adelante. No, es que me acordé y si no se me va. Ahora que estoy en trámites de la especialidad de la maestría, que por temas de pandemia también los trámites se fueron 2 años más, sí. Te piden la fiel, okay. Y te piden la constancia, te piden alguna documentación y, por ejemplo, ahí puedes llevar la de sin obligaciones fiscales. Ok. Para trámite de cédula profesional, tú llevas la de sin obligaciones fiscales, no pasa nada. Sin problema. Pero aquí en este caso, sí, si claro. quieren timbrar sueldos y salarios, creo que ahí sí tendrá un problema. Punto que sí lo timbres, pero no estaría alineada el tema de la cédula fiscal, que uno de los requisitos debe ser que venga la actividad económica o el régimen en el que te encuentras, ¿no? Sí, y luego te encuentras con cada cosa, Charlie. Revisa un cliente, revisamos desde los socios. A ver, los socios están sin obligaciones fiscales. No, hombre, pues hay que cambiarlo. Hoy lo platicamos eso, justamente. Lo cambias a socio y accionista. Ya lo tienes. Oye, pero es que se les ocurrió que siendo socio sea trabajador. ¿Se puede? Sí se puede. Ya lo dijimos, mientras haya subordinación, etcétera. Ok, y ahora está como socio, pero ahora tenemos que darlo de alta, ¿qué? Pues sueldos y salarios. O sea, hay que estar pendiente de cada cambio para que hagamos las modificaciones correspondientes, ¿no, Charlie? Así es, efectivamente, hay que tener mucho cuidado con eso. Nos pregunta Sam Segura, si un trabajador... No, esa ya la leímos. Es Lourdes Rodríguez.
No, fíjate, es otra. Si un trabajador, régimen de sueldos y salarios, además realiza actividades empresariales, ¿qué domicilio debe de tomar? O sea, cuando tiene dos, Charlie. Creo que ya lo platicábamos y si estás de acuerdo conmigo, ahí va la preponderancia. Así es. Donde tiene su mayor cantidad de ingresos y ese va a ser el domicilio fiscal. Así es, efectivamente. Porque estaba buscando, salvo que tú me digas algo, no hay algo que diga, cuando tengas dos o más, la preponderancia, no hay algo que lo diga. ¿No? Y muy buen tema para la siguiente semana tocarlo. Sí. ¿No? En el tema de la preponderancia. Si tú, por ejemplo, recibes más por sueldos y salarios, pues deja el de sueldos y salarios. Si tú recibes más bueno, que aquí ahí vendrá la disyuntiva, ¿cuál? ¿El domicilio particular o el del patrón? Pero, por ejemplo, si tienes una actividad empresarial, ahí sí tendría que ser en la preponderancia, pues el de la actividad empresarial. Que, mira, ahí creo... Siempre va a ser, en ese caso, siempre va a ser preponderante la actividad empresarial. La actividad empresarial, exactamente. Claro, porque el inciso B te dice, si no haces de las de arriba... En el momento en el que hagas de la de arriba, que es actividad empresarial, aunque hagas las demás, va a ser actividad empresarial. Así es, sí, digo, para que no haya dudas ahí, sería actividad empresarial en este caso. Sí, ¿sale? totalmente de sin acuerdo. duda. Lourdes Rodríguez dice, buenas tardes, pero al modificar el domicilio solicitan comprobante de domicilio. Pues me imagino que para la actualización para los sueldos y salarios. Sí, pues sí, o sea, si vas a modificar el domicilio, pues es que lo tienes que sustentar con un comprobante de domicilio. Así es. Y dependiendo qué trámite estés haciendo o depende qué es lo que estemos, hacia dónde vamos, el contrato y demás circunstancias. Digo, ahorita para modificar el domicilio te pide el comprobante, pero si te estamos recomendando que hagas la solicitud de verificación te van a pedir más documentos, ¿no? Luigi Sab, buenas tardes. Para el IMSS, ¿cuál es el domicilio? Sobre todo por lo del accidente en trayecto a su domicilio y su domicilio al trabajo. El del contrato laboral, que es el del centro de trabajo. Así es. Así de sencillo. Ok, la última pregunta creo que es de Clara Flores. Ahí sí nos puedes ayudar, mi estimado Inge. Dice, si el trabajador lo dio de alta la empresa en la que actualmente trabaja, su constancia de situación fiscal aparece con el domicilio, el de la empresa. El correcto... Es correcto. Es correcto, no tiene que actualizar su domicilio. Sí, es correcto. No hay mayor problema. Digo, estamos hablando del domicilio. Pero, por favor, no se olviden de esto. O sea, de verdad, puedes tener tu domicilio bien, correcto, el que realmente diga el 10 del código, pero solicite la verificación. Así es. Que su constancia diga localizado. Ahora, ¿por esto no me van a timbrar la nómina? No, tampoco, no. Se trata que ya viene la parte de algunos efectos o consecuencias de estar como no localizados, más no de no tener el domicilio. Okay. Ahí tú ya lo tienes, qué bueno, te van a pagar, estás cumpliendo, tu patrón no va a tener problemas, el trabajador no va a tener problemas, hablando del domicilio. Pero para otros efectos que platicaremos al final, hay que tener mucho cuidado y hay que solicitar la verificación para efectos de no tener problemas ante el fisco. Perfecto. La última pregunta, si me haces favor, por favor, mi estimado Lalo. Dice Janet Pineda. Buenas tardes, tengo un trabajador que aparte tiene un negocio, por lo cual también está en RIF. Su domicilio fiscal que tiene registrado corresponde al de su actividad empresarial. ¿Puede ocasionar algún problema? No, ya lo platicábamos, es el que debe de preponderar. En este caso, actividad empresarial, aunque sea RIF, sí. Así es, sí. Efectivamente. Pues bueno, ya terminamos con todas las preguntas, que fueron bastantes. Qué bueno. Y pues prácticamente hacer el cierre. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, básicamente, mi estimado Eduardo, en el caso de que tanto para el trabajador que ya me hacías esa consulta, como para el patrón? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí, por ejemplo, si tiene una actividad combinada, podría haber una suspensión de sellos, por ejemplo, del trabajador. Si tiene, por ejemplo, actividad empresarial y tiene salarios, si no tiene actualizado el domicilio, si nada más es salarios, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Hay alguna multa, infracción? Fíjate que te quiero platicar de un caso rápido, okay, en donde vienen en un solo tema varias consecuencias. Vale. Uh-huh. Es el caso en el que te comentaba de la empresa, que la persona física, pongan atención, que la persona física es socio y accionista. Ok. Vale. Y después se cambia, bueno, siendo socio y accionista, ahora es sueldos y salarios. Ok. Perfecto. Bien. Entonces tenemos por un lado una persona física que es sueldos y salarios, pero también es socio y accionista de una empresa, la empresa A. Ok. ¿Sale? Bien. ¿Cuáles son una de las consecuencias? Lo que yo le llamo el efecto colateral, que es del artículo 17D del Código Fiscal de la Federación. Ok. Este 17D, que está muy escondidito y que no hace mucho ruido, básicamente dice, reforma fiscal para 2022, dice, el SAT podrá negarte la fiel. Ok. Una primer consecuencia. El SAT puede negarte la fiel, pero espérame. Cuando estés en alguno de los siguientes supuestos, y hay demasiados,
Uno de los supuestos es que no estés al corriente en tus obligaciones fiscales. Obvio. Otra, que uno de tus socios o tus accionistas estén en los supuestos del 17, o sea, que tenga la cancelación de sellos. Y fíjate que estoy hablando del caso. Sí. Uno de los socios tenga problemas de sellos. Ok. Con el socio en problemas, mete en problema a la moral. Claro. Luego, que estén en los supuestos del 69, del 69B. Que estén en los supuestos del 110, de los delitos fiscales. Ok. ¿Por qué quiero poner este ejemplo, Charlie? Porque este 17D es el efecto colateral. El efecto colateral es, si yo socio estoy contaminado en mi domicilio fiscal, contamino a la persona moral aunque esté perfectamente bien. Sí, en todas sus obligaciones. En todo. Y si yo tengo mi empresa moral y no está bien en sus obligaciones fiscales, y no hablo de contabilidad, impuestos, esto ya es lógico, pero si tengo mi empresa moral y no está bien en su domicilio fiscal, afecta directamente y contamina a los socios y accionistas. Y si es un socio y accionista que aparte es empleado, entonces ahí hay un efecto colateral, porque entonces el tema de la no deducibilidad de multas o de infracciones está en los dos, Charlie. Efectivamente. ¿Cuál es la contingencia que tú detectas o hay alguna infracción para la empresa en caso de que no tengan actualizados sus domicilios los trabajadores? Para mí, desde mi perspectiva, lo parto en dos. La consecuencia para la empresa, que es la no deducibilidad, digo que ya platicamos de eso, pero también el tema del pago de multas, Charlie. El pago de multas, que es por trabajador en este caso. Okay. Pero también hace referencia a sanciones del artículo 79 del Código Fiscal de la Federación, que nos lleva al tema de las multas, y las multas están entre 3,800 y 11,600 pesos. Pero ¿esa multa la tendrá que pagar la empresa o el trabajador? Esa multa la tiene que pagar el trabajador. El trabajador. Desde mi punto de vista. Sí, y te voy a decir por qué. Porque el obligado solamente en tema de retención y de dar de alta es el patrón. Pero el obligado de darle la información necesaria para ese fin es el trabajador. Y el trabajador es el que es el contribuyente, Charlie. Ok. Pues, digo, ahí está ya un primer comentario en el tema de las multas. Ya platicaba, por ejemplo, en los efectos colaterales en caso de que seas trabajador y tengas alguna otra actividad, que yo, por ejemplo, lo encuentro particularmente en el tema de los... si tienes una actividad empresarial y tienes sueldos y salarios y no tienes un domicilio actualizado, que sea, por ejemplo, en la actividad empresarial donde realices tus actividades comerciales como tal, que ya lo platicábamos, puede ser que te puedan suspender inclusive los sellos digitales, ¿no? Que entrarían en el 17H bis, que eso no te quita que te puedan timbrar la nómina. Sí, ¿no? Claro, no. Pero sí te podrán bajar los sellos para efectos de las operaciones que realices dentro de la actividad empresarial. ¿Alguna otra contingencia que tú detectes particularmente para los trabajadores en esta situación? Fíjate que sí, desde mi punto de vista, Charlie, ahí te va. Otro punto es que, hablando del domicilio fiscal que vincula al trabajador con el patrón, es que al no estar los comprobantes, los recibos de nómina correctamente timbrados, se convierte en un tema de no deducibilidad. Claro. Pero vamos un poco más allá. Okay. Un tema de no deducibilidad, ¿por qué? Porque en teoría el patrón no los dio de alta a sus trabajadores con su domicilio fiscal. Así es. En primera instancia, el domicilio fiscal tiene que ser el del centro de trabajo. Así es. En eso, entonces, la autoridad puede decir, oye, los trabajadores no tienen el domicilio del centro de trabajo. ¿Y qué crees? Si hay una vinculación para que se considere también que las operaciones son falsas o inexistentes del 69B para la persona moral. Y obviamente toda la nómina, pues prácticamente se la estarían quitando, ¿no? Para temas o efectos de la deducibilidad. Sí, claro, la deducibilidad puede estar en un tema del 69B que ya platicamos. Y ya nada más como para aterrizar dos comentarios importantes que importan a la física y a la moral, porque finalmente la moral está lleno de socios, personas físicas. Así es. Y trabajadores. Es el tema de la caducidad, Charlie, el 67 del Código Fiscal de la Federación. El 67 te dice que la caducidad, las facultades de la autoridad caducan en 5 años. Bueno, eso es un primer supuesto. El segundo supuesto son 10 años cuando no tengas contabilidad, entre otros problemas. Pero el tercer supuesto es que cuando no tengas tu domicilio fiscal, se interrumpen los plazos, Charlie. Es decir, la autoridad puede ejercer facultades, estando como no localizado, en el momento que ustedes... en el momento que la autoridad lo requiera, y puede irse a los años que hoy quieran, ¿no? Ok, perfecto. Otra segunda es el tema de la prescripción. Nosotros sabemos que la prescripción es la pérdida precisamente de este derecho, ¿no? Entonces, si tú tienes un crédito firme
y tú dices, ok, ese crédito firme ya pasaron más de 5 años, entonces ya prescribió, tache, porque si tienes tu domicilio fiscal como no localizado Así o es. como no localizable, tenga 100 años, ese crédito fiscal lo vas Sí, a tener, firme. lo debes, y Sí, lo claro. debes con actualizaciones y recargos. Y Charlie. todo el tiempo Y que todo estuvo el ahí. tiempo. Así es. Y termino con la fracción 10 del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación para que si quieres leamos unas últimas preguntitas, Charlie. Si Con estás de gusto, acuerdo. con gusto, sí. Todavía tenemos 10, 15 minutitos. Sí, sí, sí. Y es precisamente lo siguiente, Charlie. El artículo 26 en su fracción 10 establece responsabilidad solidaria, tú lo sabes. Así es. Responsabilidad solidaria para los socios y accionistas por Así el es. importe de las contribuciones que se omitieron. Así es. Y menciona 3 aspectos importantes. Los socios y accionistas serán responsables de las empresas o responsables solidarios en el caso en que hayan desocupado el domicilio sin avisar, Claro. en que hayan hecho un cambio de domicilio sin avisar o en el caso en que se desaparezcan. Tu empresa podría estar desaparecida, pero si encuentran a los socios, Contra ellos se van. ellos. Sí. Y responden Con su bien patrimonio. establece, con el patrimonio por el importe del porcentaje que hayan aportado. Sí, ¿no? que eso justamente hoy lo platicábamos, ¿no? No importa que mi aportación haya sido por 20,000 pesos, si esos 20,000 pesos es el 20%, representan el 20% de acciones, pues obviamente yo tendría que hacer el frente hasta por el 20% de esas de la representación de esas acciones. Sí, y en sí. efecto respondes hasta con tu propio patrimonio, Charlie. Claro, sí, o sea, así lo platicábamos hoy, inclusive en el tema de la responsabilidad en materia corporativa, ¿no? Por eso, si ustedes tienen temas ahí entre fiscales y laborales, pues echen una llamada a CADEFI, porque Claro. podemos apoyarlos en muchos aspectos. O sea, hay algunos elementos, incluso hasta de estrategia, Charlie, en donde podemos ocupar toda la esencia laboral para efectos fiscales. Ahí lo podemos platicar si ustedes gustan. Y Charlie, si quieres, leemos las Con últimas mucho 3 gusto. preguntitas. Pues ya prácticamente para cerrar, vamos a tener las últimas preguntas y los comentarios finales, si me lo permites. Claro, Charlie, gracias. Ok, dice Janet Muñoz, si mi trabajador me entregó su constancia de situación fiscal con la dirección de Oaxaca y estamos en Nuevo León, ¿puedo timbrar su recibo y hacerlo deducible? Ya platicábamos, Charlie, que sí. Que sí, Que sí exactamente, lo sin puedes problema. hacer, sí. ¿Sale? El siguiente, Rodrigo Lamadrid, dice, tengo 2 empleos, ¿cuál domicilio doy? ¿O es indiferente? Opino que podría ser indiferente. Yo opino que podría ser indiferente, pero si quieres mantener uno, el domicilio De él, ¿no? Pues bueno, de- es que ahí te va. Puede ser incluso el domicilio de tu preponderancia de los patrones, o sea, en cuál de tu centro de trabajo es en donde ganas más, o tu casa habitación. Mira, yo te voy a decir algo que les tengo que decir que es solamente criterio, Charlie. Sí, no claro, sí, no claro. viene en ningún lado de la ley. Así es. Por eso solamente es un comentario, chicos. Pero el domicilio fiscal, ¿sabes cuál consideraría yo, Charlie? ¿Cuál? En donde me encuentre el SAT. Sí, podría ser. Y créeme, si estoy la mitad del tiempo en mi casa, bueno, un 40% en el trabajo y un 60% en mi casa, pongo el de mi casa, Charlie. Sí, ahora imagínate, por ejemplo, todos aquellos trabajadores que están haciendo home office. Claro. ¿No? Sí, claro, sí. Entonces sí. digo, podría ser también ahí el domicilio de la casa sin mayor problema. Ok, la siguiente pregunta de Juan Arturo Guzmán Otero. Dice, pedí verificación del domicilio y el SAT dijo que fue y no es cierto. ¿Qué hago para que realmente vayan ir a la Prodecon? No, fíjate que la Prodecon, es que ahí les va. El tema del domicilio fiscal y también para ir cerrando, el tema de domicilio fiscal no es algo que se defienda como por medios de defensa, Charlie. Sí, claro. O sea, no, ¿por qué? Porque no vas contra una resolución, ¿sabes? Definitiva, No vas contra sí. un crédito. Sí. El tema del domicilio se defiende, aunque se escuche chistoso, con la prevención. Claro. Entonces, no es necesario que vayas a la Prodecon porque no estás defendiendo algo. Lo que puedes hacer es enviar una aclaración en el SAT y si es realmente que ya fue el SAT, pues que te dé su identificación del ejecutivo del SAT. Así es. Que diga realmente cuál fue dentro de su bitácora, porque apuntan, Charlie, si lo encuentro, está el domicilio y está así, y no tocaron y no me abrieron. Y en su caso tienen protocolos, Charlie, en donde a las personas que estén cercanas les van a preguntar, oye, ¿conoces al personaje que vive aquí? Ah, no, pues no lo conozco. O sea, etcétera. Te lo juro, en serio lo hacen, Charlie. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque se inventan, por eso es importante el domicilio, porque la autoridad mañosamente se inventan visitas y verificaciones, Charlie, Sí, claro. para que llegue la tercera y estés como no localizado Así y es. haya estrados, ¿no? Efectivamente. Muy bien, la siguiente pregunta es de Ernesto Díaz Francisco.
Dice, ¿en todas las constancias de situación fiscal aparece el estatus del domicilio? Sí, en todas. En todas ya. Por un problemita ahí de la plataforma me pasó algunas constancias en la parte de situación fiscal, en la parte del domicilio fiscal aparecen en blanco, Charlie, pero es un problemita ahí de la plataforma. Pero en realidad sí. Ya nos faltan 2. Dice Beatriz Hernández Martínez, que creo que la última de Salvador Ortiz es para ti esa, ¿eh? Okay. Tú que lo tienes más que identificado. Dice, hola contadores, quiero hacer mi actualización de domicilio y verificación. Ya no tengo empleo y mis obligaciones registradas es la de sueldos. Dentro de un año voy a tramitar mi pensión. ¿Qué obligación debe aparecer? Gracias. La del domicilio. Sí, el domicilio y domicilio su casa. particular. Sí, su domicilio particular. Yo te recomendaría el domicilio particular. Ajá, ¿no? sí, claro, porque aparte pues ya está en su casita, ya pues, ¿qué tiene que...? Ya ni siquiera es trabajador. Sí, claro, ya dice, ya lista para el retiro, ¿no? Salvador Ortiz, ¿cuál es el fundamento fiscal para indicar lo que mencionan, que el domicilio fiscal del trabajador es el de la empresa? Ahí te va, artículo 10, fracción 1, inciso B. Artículo 10, fracción 1, inciso B. Artículo 10 es domicilio fiscal, fracción primera de las personas físicas, inciso B. De aquellos que no realicen actividad empresarial, que es la del inciso A, es en donde realicen sus actividades, punto. Así es. Pues mi estimado Eduardo, se me pasó bastante rápido el tiempo y la verdad es que para mí fue un placer. ¿Cuáles son tus comentarios finales al respecto de este tema de domicilio fiscal en temas laborales y para el tema de las constancias? Para todos los que son contribuyentes, empresarios, dueños de negocio, no es un tema de trámite. Realmente no es un tema que le pidan al contador, hazlo y luego me enseñas. No. El domicilio fiscal yo lo paso en 3 pasos. El primero, la actualización del domicilio en función del artículo 10. El segundo, la solicitud de verificación. Y el tercero, que garanticen que su constancia dice localizado, que dice localizable, el estatus del contribuyente como localizado, y eso es, Charlie, lo que yo recomendaría. Ahora, nada más para terminar, realmente el tema del domicilio fiscal, ¿por qué creen que la autoridad fiscal está sobre de eso? Porque realmente hay más de 23 consecuencias legales tratándose del domicilio fiscal, que las veremos en nuestro próximo curso, el 5 de julio, para que estén atentos. Y nada, Charlie, pues gracias por la conducción, la verdad es que como siempre muy buena. Gracias. También al contador Telésforo por la invitación a su programa, que hoy no pudo acompañarnos, y pues nada, muchas gracias, Charlie. Al contrario, pues muchísimas gracias, mi estimado Eduardo, y agradecerles a ustedes, amigos, que siempre están muy pendientes de nuestras emisiones. Hoy realmente pues me siento, fue una jornada redonda en donde dimos curso en la mañana, donde cerramos con este programa de Laboral en Serio, y no me resta más que agradecerles y que estén muy atentos de los próximos eventos que tenemos para ustedes. No se los pierdan y estamos aquí para cualquier cosa que se les ofrezca. Que tengan muy buena tarde y gracias por apoyarnos y por estar aquí con nosotros.